Hola, la idea de esta presentación es mostrarle cómo se resuelve un ejercicio mediante la herramienta PCInt. En este caso el ejercicio tiene el siguiente enunciado, ¿sí? Es un ejercicio que se encuentra dentro del práctico. Realizar un algoritmo que pida al usuario su peso y su altura y calcule el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se calcula en base a la siguiente ecuación, que sería IMC igual a la masa dividido la estatura o la altura al cuadrado, ¿sí? Noten las unidades, que para que el índice de masa corporal sea calculado de forma correcta, la masa debe estar en la unidad de kilogramos y la estatura en la unidad de metros. Una vez calculado el índice de masa corporal, tenemos una serie de condiciones que me determinan de qué tipo es ese índice de masa corporal. Es decir, si el índice de masa corporal da con un valor menor a 18,5, entonces representaría infrapeso, y eso es lo que debería retornar nuestro pseudocódigo. Por otro lado, si da entre 18,5 y 25, debería dar normal. Si da entre 25 y 30, debería informarnos que estamos hablando de sobrepeso. Y si da el índice de masa corporal mayor a 30, estamos hablando de que sería o debería volver nuestro pseudocódigo de obeso. Entonces, lo primero que deberemos analizar y comprender el enunciado es saber o calcular cuál van a ser nuestras entradas, cuál va a ser nuestra salida y cuál va a ser nuestro proceso. ¿Sí? Nuestra entrada, como lo dice el enunciado, va a ser el peso y la altura, ¿sí? O la masa y la estatura, ¿sí? Eso sería la entrada. En base a eso nosotros vamos a calcular, básicamente la máquina va a calcular el índice de masa corporal, y en base a lo que dé el índice de masa corporal se va a condicionar la salida en base a que si ese índice de masa corporal es menor a 18,5, el sistema debería dar como salida, o el pseudocódigo como salida, de infrapeso. Caso contrario, si está entre 18,5 y 25, debería dar como salida normal. Si está entre 25 y 30, sobrepeso. Y si es mayor el índice de masa corporal a 30, tendría dar que sea obeso. ¿Sí? Entonces vamos a intentar pseudocodificar esta solución. Primero, a nuestro proceso le tenemos que dar un nombre representativo. Podríamos ponerle, por ejemplo, índice de masa corporal. Por ejemplo, corporal, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que, para cada una de las entradas, definir o declarar dónde nosotros vamos a almacenar esa información, ¿sí? De entrada que nos da el usuario en alguna variable dentro de nuestro proceso. Entonces, en este caso utilizamos la palabra clave de definir, y podríamos poner como nombre de identificador de una variable a masa y a estatura. ¿Sí? Y esto tendríamos que determinar de qué tipo va a ser la masa o la estatura. Y nosotros podemos calcular el índice de masa corporal a una persona que pese 74,5 y que tenga de altura 1,74. Es decir, que lo que nosotros estamos intentando es que abarque lo que serían los números reales. Entonces, el tipo de dato en este caso va a ser de tipo real. ¿Sí? Una variable extra que podríamos también definir es la variable IMC, es decir, una vez que nosotros calculemos lo que sería el índice de masa corporal, lo almacenemos dentro de alguna variable, ¿sí?
que luego esa variable la vamos a requerir condicionarla. Ahora vamos a ver eso. IMC. Bien. Ahí tenemos algunas variables. Si luego necesitamos alguna otra, la podemos definir más adelante, ¿sí? Ahora lo que vamos a intentar es pedirle la información al usuario. Para pedirle la información al usuario podemos brindarle un mensaje para que sepa qué es lo que debería ingresar. Entonces, en este caso, para mostrar un mensaje por pantalla, utilizamos la palabra clave escribir. Y en este caso podríamos poner ingrese, por ejemplo, ingrese su masa, o su masa, por ejemplo, y le podremos decir que va a estar medido en base a una unidad que sería kilogramos, ¿sí? Para luego leer la información que ingrese de un usuario dentro de una variable, utilizamos la palabra clave leer. En este caso, ¿dónde lo vamos a leer? Es en la variable masa, ¿sí? Mismo caso para la estatura, podríamos poner escribir, ingrese la altura en la unidad de metros, por ejemplo, como está ahí en la ecuación, y lo vamos a leer dentro de la variable estatura. Perfecto. Es decir, que hasta el momento lo que tenemos es las dos entradas, ya sea masa y estatura, brindadas por el usuario, almacenadas en las variables masa y estatura, ¿sí? Entonces ahora nosotros podemos realizar la ecuación o el proceso del cálculo del índice de masa corporal. Entonces en este caso vamos a poner IMC, que es la otra variable que nosotros tenemos, va a tomar el valor de ¿quién? De masa dividido la altura al cuadrado. Entonces en este caso va a ser o la altura, la estatura por estatura, ¿sí? Es lo mismo que hacer estatura al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces hasta el momento tenemos el cálculo del índice de masa corporal dentro de esta variable. Y lo que deberemos hacer ahora es intentar condicionarla. Y la primera condición dice que si este valor o el valor de índice de masa corporal es menor a 18,5 es infrapeso. Perfecto, vamos a escribir eso. Para eso vamos a las estructuras rápidas, ponemos una condicional, ¿sí? Condicional, y lo que podemos decir es que, por ejemplo, si el IMC es menor estricto a 18,5, ya sabemos o condicionamos que el IMC va a tener como respuesta infrapeso. ¿Y cómo se lo informamos al usuario? Y directamente utilizando lo que sería la palabra clave escribir, básicamente un mensaje que da del computador o de la computadora hacia el usuario. En este caso lo que ponemos es infrapeso. Bien, perfecto. Ahora, en la parte del si no, es decir, si o si la condición o el IMC es menor a 18,5, me va a dar esto. Pero en el caso de si no, si es en una situación falsa, ¿qué acciones tendría que poner? Y acá tengo varias condiciones, porque puede ser que sea normal, que sea sobrepeso y obeso, en el cual tengo que condicionar también esa entrada, lo cual nuevamente utilizaremos otro condicional, ¿sí? Y elegiremos una de estas. En este caso vamos a seguir con esta, en el cual podríamos poner si el IMC, fíjese, es mayor o igual a 18,5, porque tiene que estar entre 18,5, y que a su vez sea el IMC sea que menor a 25, ¿sí? Acá tendríamos que ver o determinar dónde entraría el menor igual, si el menor igual entraría dentro de normal o dentro del sobrepeso. Bueno, acá yo tomo la decisión del supuesto
de que es hasta menor, es decir, hasta 24,9 y demás decimales, ¿sí? En fin, entonces en este caso o en esta condición estoy condicionando, válgame la redundancia, de que el IMC está dentro de este rango, es decir, que es mayor o igual a 18.5, pero que a su vez es menor a 25. Y en este caso estamos diciendo, escribir, que sería normal. ¿Estamos? Perfecto. Si esto es verdadero, va a entrar por acá. Caso contrario, tengo dos opciones más, que puede ser sobrepeso o puede ser obeso, ¿sí? Entonces, en este caso, nuevamente tenemos que poner otro sí, otra condición para que me diga si es sobrepeso o si es obeso. Y nuevamente intento generar la condición del sobrepeso, es decir, que esté entre el rango de 25 y 30. Entonces, en este caso hago IMC tiene que ser mayor o igual a 25 y el IMC tiene que ser menor, en este caso le dejo menor estricto, a 30. Entonces, si esta condición se cumple, quiere decir que está entre el rango de 25 y 30 o menor a 30, y lo cual la salida a nuestro pseudocódigo debería ser sobrepeso. Entonces acá directamente podríamos poner escribir sobrepeso. Acá vamos a poner todos normal. Bien, caso contrario, si no es infrapeso, si no es normal, si no es sobrepeso, es decir que es mayor a 30. Entonces directamente no tengo la necesidad de volver a condicionarlo. Entonces directamente pongo escribir obeso. Punto. ¿Sí? Se entiende de que el cálculo del IMC va a condicionarse en base a las condiciones o de la forma que uno va armando esta estructura anidada. Es decir, que si el IMC es menor a 18.5, va a entrar, y esta condición es verdadera, va a entrar dentro de la situación o básicamente del grupo de acciones del verdadero del condicional. Si no, se vuelve a abrir nuevo condicional en el cual va a intentar determinar si el índice de masa corporal está entre el rango de 18.5 y menor a 25. Si eso es verdadero, va a escribir normal. Caso contrario, que eso tampoco se llegue a cumplir, o que su condición sea falsa, va a ir a la rama del si no, y nuevamente va a condicionar la respuesta, preguntando o evaluando si el IMC es mayor a 25 y menor a 30, es decir, está dentro del rango de 25 y 30, va a intentar, y esa respuesta o esa evaluación es verdadera, va a escribir sobrepeso. Y caso contrario, es decir, el resto es mayor a 30, intentaría ir a la parte del falso o de que la condición es falsa e imprimiría el mensaje de obeso. ¿Sí? Ahora lo que vamos a intentar hacer es probar este pseudocódigo. Para ello vamos al botón verde, lo ejecutamos y además vemos a ver si tiene algún tipo de error. Y bueno, vamos a decir que tiene, por ejemplo, que la persona pesa 80 kilos, por ejemplo, y tiene una altura de 1.74, y en este caso me está diciendo de que sería sobrepeso, ¿sí? Habría que tratar luego de generar distintas entradas para determinar, ¿sí? que entre o que sean probadas cada una de las salidas de nuestro pseudocódigo. Es decir, que intentemos generar, eso lo dejamos como tarea, que intentemos generar distintas
entradas tanto de masa y estatura y que nos permita determinar que la masa, el índice de masa corporal entre a la condición de infrapeso, entre a la condición de normal, entre a la condición de sobrepeso, que es como la que se ejecutó recién, y entre en la función de obeso, con el objetivo de determinar la correctitud de este pseudocódigo que hemos hecho, ¿sí? Otro de los puntos importantes es ver cómo nos queda nuestro diagrama de flujo de datos. Para eso vamos a la opción acá, que tenemos acá, ahí se estaría generando, nos muestra el diagrama de flujo de datos, luego que fíjense cómo se marcan los comentarios, tenemos la píldora de entrada, de inicio de proceso, la píldora de fin de proceso, nuestro rectángulo en el que se definieron las variables, tanto la información de escribir, es decir, de la información que se imprime por pantalla, es decir, del computador hacia el usuario, es decir, por eso nos marca la flechita que tenemos acá, y la información que ingresa el usuario hacia el computador con el mismo paralelogramo con la flechita hacia adentro. Lo mismo, la entrada de la masa, mensaje de salida y entrada de la masa, mensaje de salida y entrada de la estatura, el cálculo del IMC, es decir, del proceso, con nuestro rectángulo, y luego las diferentes condiciones. Es decir, si el IMC es menor a 18.5 y esto es verdadero, va a imprimir y va a ir por esta rama, ¿sí? Caso contrario, si es falso, va a decir si el IMC es mayor o igual a 18.5, pero menor a 25, y si eso es verdadero, va a ir a normal. Caso contrario, si es mayor o igual a 25 y menor a 30, y esa condición es verdadera, va a venir a sobrepeso, y caso contrario, va a ir a obeso, ¿sí? Y fíjense cómo se van anidando todas las ramas de los condicionales para llegar a lo que sería el fin de proceso. Bueno, con esto terminamos el ejercicio de realizar un algoritmo que pida al usuario altura y peso y calcule el índice de masa corporal para condicionarla, o básicamente para tener una salida diferente entre infrapeso, normal, sobrepeso y obeso en base a una condición determinada. Así que bueno, muchas gracias y a seguir trabajando.